Si triunfar en un mundial fuera sencillo, no sería un mundial, pero hay cracks a los que les cuesta mucho más que al resto. Estos son los jugadores que llegan a Norteamérica 2026 con más cuentas pendientes en la Copa del Mundo. Una entrega más de Mundialazo. Suscríbete al canal. Hace 3 mundiales, Leroy Sané jugaba en el Manchester City y era la gran joya del fútbol alemán. Como tal, fue convocado a la Copa Mundial de Rusia 2018 tras ganar el premio al mejor futbolista joven de la temporada 2017-2018 en la Premier League. Sin embargo, una semana antes del inicio del mundial, Joachim Löw lo cortó de la convocatoria por falta de compromiso. Hasta tuvieron que mandar a quitar su estampita gigante que estaba colgada en el campo de entrenamiento. Sané era joven y tuvo su revancha en Qatar 2022 de la mano de Hansi Flick. O esa era la idea. Al final se quedó en la banca en la derrota contra Japón y luego jugó 2 partidos. 20 minutos contra España sin nada reseñable que contar y 90 minutos contra Costa Rica, goleada a la que contribuyó con una asistencia. Tras su largo y en general decepcionante andar por el Bayern Múnich, Sané decidió renunciar a otro mundial cuando un año antes de Norteamérica 2026 se marchó al fútbol turco. Pero Julian Nagelsmann no solamente lo convocó tras una gris temporada en el Galatasaray, sino que lo puso de titular en el arranque de Norteamérica 2026 contra Curazao. Alemania metió 7 goles. Leroy Sané sumó 90 minutos, 0 goles, 0 asistencias. Lautaro Martínez cumplirá 29 años este verano y al momento de esta grabación ha anotado 239 goles, ni uno solo de ellos en un mundial. El delantero debutó con la albiceleste en 2018, pero no fue considerado por Jorge Sampaoli en su convocatoria final. 4 años después, Lautaro llegó a la Copa del Mundo de Qatar 2022 como uno de los máximos referentes de la selección. El único que jugaba en un gigante de Europa y que estaba en la plenitud de su carrera. El Mundial salió bien para Argentina, pero no del todo para su goleador. En el primer partido, Lautaro fue la primer gran víctima del VAR en los mundiales cuando su gol contra Arabia Saudita fue anulado por tener 2/3 de hombro en posición adelantada. En el segundo partido, Lautaro volvió a ser titular. Argentina empataba 0-0 con México y estaba al borde de la eliminación. Al minuto 63, Lautaro fue sustituido por Julián Álvarez y literalmente un minuto más tarde, Argentina metió el 1-0. Martínez no volvió a ser titular en el resto del torneo. Entró de cambio en la final contra Francia y falló un par de goles imperdonables, pero nadie se acuerda porque Argentina al final ganó el Mundial. Hoy, en el debut del campeón del mundo contra Argelia, Lautaro está anunciado como titular y tendrá que anotar si no quiere que sus fantasmas mundialistas crezcan un poquito más. Esta tarde en Nueva York contra la selección de Senegal, Ousmane Dembélé jugó su partido número 12 en el incomparable marco de una Copa del Mundo. Y Dembélé a estas alturas sigue sin meter su primer gol en un mundial. Su primera aventura fue Rusia 2018. Al inicio de aquel mundial, Dembélé formó el tridente de ataque junto a Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. A partir de octavos de final contra Argentina, Didier Deschamps lo mandó a la banca y de ahí
Dembélé ya no salió más que para jugar 2 minutitos contra Uruguay en el resto del torneo. Similar a Lautaro Martínez, Dembélé ganó el Mundial en un rol muy secundario. 4 años y medio más tarde, Dembélé volvió a ser titular en el Mundial. Esta vez no salió del 11 titular, pero en la gran final de Qatar 2022, Deschamps decidió sustituirlo al minuto 41 por Randal Kolo Muani. Los raquíticos números mundialistas de Ousmane Dembélé al momento de esta grabación son 3 mundiales, 12 partidos, 0 goles y 2 asistencias. La Francia de Dembélé inició su andar en Norteamérica 2026 liquidando a la Senegal de Sadio Mané. Otro crack de nuestros tiempos al que la Copa Mundial siempre le ha dado la espalda. Rumbo a Brasil 2014, la guerra civil en Senegal orilló a su selección a jugar la eliminatoria fuera de casa. Llegaron hasta la última ronda, pero al final les tocó bailar con Costa de Marfil, que en esa época era demasiado para un joven Sadio Mané que quedó fuera del que habría sido su primer mundial. Este llegó en Rusia 2018, cuando a los 26 años la ya por entonces figura de Liverpool decepcionó. Senegal empezó bien, venció 2-1 al cabeza de grupo Polonia, y aunque Sadio no tuvo una actuación destacada, lo más difícil ya había pasado. El segundo juego fue contra Japón, y ahí Mané abrió el marcador con un balón que le rebotó del portero. Gol feísimo, pero gol al fin. Mané no hizo nada valioso en el partido que Senegal perdió contra Colombia y quedaron eliminados. El capitán senegalés llegó a Qatar 2022 más fuerte que nunca. Era su momento para ahora sí hacer algo de historia en las Copas del Mundo. Sin embargo, en el último partido del Bayern Múnich previo a Qatar 2022 se le inflamó el peroné y Mané fue una de las grandes bajas del Mundial pasado. Hoy, a los 34 años, un disminuido Sadio Mané vuelve a la carga, seguramente su última carga mundialista. Kevin De Bruyne es otra leyenda del fútbol contemporáneo que a los 35 años todavía no ha tenido una Copa Mundial memorable. De Bruyne tenía 22 añitos en Brasil 2014 y debutó con un pase a gol contra Argelia. Luego no hizo gran cosa contra Rusia y descansó contra Corea del Sur. En octavos de final ante Estados Unidos, De Bruyne fue el héroe con gol y asistencia en tiempos extra. Ya en cuartos de final, poco pudo hacer para evitar la derrota contra Argentina. No fue un mal mundial para empezar. Luego llegó Rusia 2018, donde el problema volvió a ser su equilibrio con Eden Hazard y como consecuencia una posición más retrasada de lo habitual en el Manchester City. De todos modos, Kevin empezó con asistencia contra Panamá. Estuvo discreto ante la selección de Túnez, descansó contra Inglaterra, nada que contar a su favor en octavos de final contra Japón, gol contra la selección brasileña en cuartos de final, desdibujado en la derrota en semifinales contra Francia y un pase a gol en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Qatar 2022, ese sí fue un desastre. Nada contra Canadá, nada contra Croacia, nada contra Marruecos y a casa. En 2026, Bélgica y De Bruyne volvieron a empezar con mal pie en el empate a un gol con Egipto. En resumen, 2 goles, 4 asistencias en ya 14 partidos mundialistas. La otra leyenda histórica del Manchester City tampoco ha hecho nada en los mundiales. Aunque en el caso de Bernardo Silva, nada significa nada de nada. En Rusia 2018, Portugal enfrentó a España, a Marruecos y a Irán en la fase de grupos. 0 goles, 0 asistencias.
Luego, en octavos de final contra Uruguay, mismos números y Portugal eliminado. En Qatar 2022, Bernardo y Portugal se midieron con Ghana, con Uruguay y con Corea del Sur. Otra vez el balance en la fase de grupos, 0 goles y 0 asistencias para el mediocampista. En octavos de final, Portugal 6, Suiza 1, Bernardo Silva nada. Cuartos de final contra Marruecos, menos aún. En Norteamérica 2026, Bernardo buscará empezar su historia en los mundiales, porque hasta hoy ha escrito tanta como tú y como yo. Cristiano Ronaldo tenía 21 años cuando disputó en Alemania 2006 su primera Copa Mundial. No destacó en su debut contra Angola, luego marcó de penal contra Irán y a continuación descansó contra México. En octavos de final, en contra de Países Bajos, Cristiano salió lesionado al minuto 34 por una criminal entrada de Khalid Boularus. Afortunadamente solo fue el golpe y Cristiano volvió a estar disponible en cuartos de final contra Inglaterra justo a tiempo para hacer que expulsaran a Wayne Rooney. El partido se fue a penales y Cristiano metió el de la victoria. Fue una de las 2 veces en que Portugal alcanzó semifinales de un mundial. Una vez en esa instancia, poco pudo hacer el joven Cristiano contra Francia, ni tampoco en el partido por el tercer lugar ante el anfitrión Alemania. Pero Cristiano Ronaldo no tuvo un mal mundial. De hecho, el primero acabó siendo su mejor mundial. En Sudáfrica 2010, Portugal solamente le metió gol a Corea del Norte. Se fue en blanco ante Costa de Marfil y también 0-0 contra Brasil antes de perder 1-0 en octavos de final ante España. A Corea del Norte, eso sí, le metió 7 goles. Cristiano apenas cooperó con un gol bastante accidentado y una asistencia en aquella carnicería. No, el de Sudáfrica no fue su mundial. Y la tercera no pudo ser la vencida, pues Cristiano Ronaldo llegó lesionado a Brasil 2014. Él y Portugal no metieron ni las manos en el debut contra Alemania. Luego, un gran centro suyo le dio el empate a su selección al minuto 95 contra Estados Unidos. Ante Ghana, Cristiano metió su segundo gol en mundiales, esta vez no de penal, pero sí el más fácil de toda su carrera. Igual sirvió de poco porque Portugal ya estaba más que eliminada para entonces. Rusia 2018 fue el cuarto mundial de Cristiano y a los 33 años muchos pensaron que a lo mejor se trataba del último. A los 4 minutos del primer partido contra Marruecos, remató solitito un tiro de esquina para darle los 3 puntos a su selección, aunque luego le hizo perder 2 puntos al fallar su penalti en el empate contra la selección de Irán. En su noche mundialista más memorable, Cristiano le hizo hat-trick a España, uno de penal, otro que se tragó increíblemente David De Gea y el último, este sí, un majestuoso tiro libre. En octavos de final, Cristiano no apareció y Portugal cayó eliminada ante Uruguay. En Qatar 2022, Cristiano Ronaldo anotó otra vez de penal contra Ghana y a continuación drama total. No tuvo su día contra Uruguay, tampoco contra Corea del Sur. Entonces lo mandaron a la banca en octavos de final contra Suiza. Escándalo total. Partido en el que Cristiano acabó jugando 16 minutos y después volvió a ser suplente contra Marruecos, que eliminó en cuartos de final a la selección portuguesa sin que Cristiano pudiera evitarlo en los 39 minutos que estuvo en la cancha. El balance estadístico de Cristiano Ronaldo en Copas Mundiales es de 8 goles y 2 asistencias en 22 partidos.
el mayor goleador en la historia de este deporte, promedia apenas 0.36 goles por encuentro mundialista. Luis Hernández, 4 goles. Chicharito Hernández, 4 goles. Cuauhtémoc Blanco, 3 goles. Luis García, Ricardo Peláez, Jared Borgetti y Omar Bravo, 2 goles cada uno. Hugo Sánchez, Luis Flores, Kikín Fonseca, Oribe Peralta, Carlos Vela, Chucky Lozano y Henry Martín, 1 gol. Prácticamente todos los goleadores en la historia moderna de México anotaron en una Copa Mundial. Y Raúl Jiménez, tras meter gol en la inauguración contra Sudáfrica, ya no es la excepción. Pero, ¿cómo dilató? El gol más recordado de Jiménez con la selección es, y siempre será, aquella tijera contra Panamá que mantuvo con vida al agonizante México en su viacrucis hacia la Copa del Mundo de Brasil 2014. Llegados ahí, Miguel Herrera le agradeció poniéndolo a jugar apenas los últimos 6 minutos del partido contra Brasil. Raúl, de 23 años, tocó un total de 3 veces el balón en su primera participación en una Copa Mundial. 4 años después no le fue mucho mejor. Jugó 24 minutos del primer partido contra Alemania sin que tuviera tiempo para hacer nada memorable. Luego no salió de la banca contra Corea del Sur ni tampoco contra Suecia. Por último, en octavos de final contra Brasil, Jiménez entró a jugar la última media hora. Raúl llegó lesionado a Qatar 2022. Jugó 19 minutitos contra Polonia, 24 contra Argentina y 13 contra Arabia Saudita. Raúl Jiménez llegó a este mundial con apenas 116 minutos mundialistas acumulados en toda su carrera. Había jugado 6 partidos y en todos lo había hecho entrando de cambio. A los 35 años, por fin jugó su primer partido como titular en una Copa Mundial y anotó su primer y ya veremos si último gol mundialista. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Repasamos los mejores y peores balones en la historia de los mundiales y repasamos también cómo le iban a ir a los equipos que ya están jugando esta Copa Mundial. Ya lo revisaremos juntos, pero hoy toca hacerlo de selección mexicana, porque ustedes lo pidieron, no porque yo quiera, pero a mí me encanta hacer todo lo que ustedes me piden y además me parece un buen ejercicio